imaginar cuando de repente ese hombre muy amado fue el más odiado. Tenemos que aprender a vivir en todo. Muchas veces te van a decir, wow, Pastor Antonio, qué chévere. Pastor, usted es un hombre, Dios lo amamos, pastor. Pero habrá un momento que le van a decir, ¿y cuándo usted se va a ir de esta iglesia? ¿Y hasta cuándo este hombre va a estar acá? Así pasa muchas veces con los hombres de Dios. Moisés era muy amado un día, pero el otro era muy odiado. Son procesos de los cuales tú y yo tenemos que estar preparados para pasar. Y una buena y una mala noticia. La buena es que Dios está en el proceso. La mala es que Dios va a permitir que pasemos ese proceso. Él no nos va a quitar el proceso. Porque si nos quita el proceso, entonces no seremos hombres y mujeres de Dios listos para toda buena obra. Entonces es un proceso. Muchas veces mi niña está pasando un momento difícil y como que uno quiere hacer el trabajo de ella. Y uno tiene que entender que ella necesita pasar su proceso. Uno como papá, como que ayuda, pero recuerdo una ilustración preciosa. Como estoy en estos días con mi esposa y con mi niña, estoy acelerando el cubano, ¿sí? Cuando yo estoy solo, como estamos bajo la velocidad de las palabras, pero usted trate de... hay una ilustración o tan preciosa que dice que un día un matrimonio, una señora, la señora quedó ciega, no sé si usted lo conoce, y dice que ella pasó un proceso muy difícil. Él estaba con ella en todo momento. El hombre era un militar, la atendía en su casa, la cuidaba, la consentía, la amaba, pero él entendía en un momento que necesitaba dejarla, que ella se abriera paso en la vida. Y esta ilustración tan preciosa dice que él le comenzó a enseñar el camino a donde debía hacer su rehabilitación o su trabajo. Y día tras día montaba con ella el bus y le iba enseñando. Son tantos pasos, es hacia aquí, es hacia allá. Y la fue enseñando. Hasta que un día le dijo, bueno, ya tú sabes, ahora te toca a ti solo. Ven. Ella sintió un dolor grande en su corazón. Lógico, me estás abandonando, ya tú no me amas. Pero él estaba haciendo lo correcto. Le estaba dejando que luchara su batalla o se abriera paso. Dice que ella comenzó, montó su bus, iba a su trabajo, pero un día en Cuba le decimos el chofer, aquí el conductor del bus le dice, se ve que tu esposo te ama mucho. Usted se imagina cómo estaba ella por dentro, amor, si me dejó solo, ¿dónde está? Dice, todos los días, cuando usted monta ese bus, a la distancia hay un hombre vestido de militar que te está mirando. Él mira cuando tú montas y él mira cuando tú bajas y después se va. Muchas veces así es el Señor con nosotros. Queremos que Él nos haga todo y Dios permite el proceso. ¿Sabes para qué? Para que tú te puedas fortalecer. Él permite ese momento para que tú digas, sí, Él me está formando su carácter en mí. Él está formando, Él está haciendo su vida en mí. Y cada día voy creciendo. Aleluya. Y voy camino a quién? A la estatura de quién? Del varón perfecto. Y el Espíritu Santo nos va a ir guiando día a día. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Entonces, mis hermanos, miren, David escribe este salmo en ese momento. Yo quiero mirar algunos textos sobre esto con usted, pero quiero mirar también personas que fueron obstáculos, pero obstáculos que Dios permitió. Y la idea es que en esta mañana, o ya casi tarde, tú entiendas que en tu vida van a haber personas que te van a ayudar a crecer, aunque sean personas que no aman a Dios. Personas que te van a ayudar a madurar. Personas que te van a ayudar a crecer en Cristo. Porque lo que hoy Dios está haciendo es un proyecto que va a ser
Yo conozco a mi pastor Antonio, y es lo que me dice: Dios puede ministrar tanto a 100 como a millones, ¿sí o no? Dios está preparando primero, ¿qué? Su iglesia. Dios está preparando a ti y me está preparando a mí, ¿para qué? Para aquello que Dios va a hacer. Y quiero que miren conmigo en 2 Samuel capítulo 15. Como el texto es muy largo, vamos a ir mirando algunos versículos. Y cuando estés en tu casa, que tú puedas meditar en él, que puedas reflexionar en esta palabra. Dice la palabra segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 15. Dice el versículo 1: Aconteció después de esto que Absalom se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalom de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalom le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalom le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalom: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocios, que yo le haría justicia? Versículo 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalom el corazón de los de Israel. Tremendo. Pero miren qué interesante, esto no fue en un día, dice la palabra. Y al cabo de ¿cuántos años? 4 años. Era por 4 años, Absalom se tomaba el trabajo de ponerse en el camino cuando todos Israel venían a donde estaba el rey David. ¿Ok? Absalom no era el rey, era el hijo del rey, era un príncipe. Y cuando venían al rey David, Absalom les salía y les manipulaba. No importaba si lo que hacía estaba bien o mal, aquel hombre él lo manipulaba, decía: lo que estás haciendo está bien. No necesitas ir al rey, el rey no tiene tiempo para ti. Ve a tu casa y ve en paz. Dios está contigo. Y aquella persona que podía estar en lo correcto o en lo falso, regresaba a su casa contenta. ¿Por qué? Porque había un hombre en el camino que estaba torciendo al pueblo de Israel. Es tremendo. Todo esto llegó a un proceso. Llegó a un punto cuando Absalom le dice al rey David: déjame que vaya a Hebrón para ofrecer sacrificio. Y David, con un corazón santo, le dice: listo, ve a Hebrón. Y cuando va allí, dice la palabra, en el versículo 10: entonces envió Absalom mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigan el sonido de la trompeta diréis: Absalom reina en Hebrón. Y fueron con Absalom 200 hombres de Jerusalén, convidados por él. Ojo con esto: los cuales, dice la palabra, iban en su sencillez, ¿y qué más? Sin saber nada. Estos son tiempos iguales. David no sabía lo que estaba pasando a sus espaldas, pero son tiempos iguales. ¿Te puedes imaginar el dolor que hubo en el corazón de David cuando le dijeron: tu hijo reina en Hebrón? Duro. Eso fue un momento duro para este hombre. ¿Sabes por qué? Porque la traición no había sido de un día, sino de ¿cuánto? 4 años. 4 años había estado allí lavando el
cerebro maquinando, preparando, haciendo tantas cosas a sus espaldas. Cuando le dieron esta noticia, hubo dolor en el corazón del rey, de David, y tomó una postura, dejó todo en las manos de Dios. Tremendo. Mire, aunque Absalón estuviera maquinando una traición, David el rey, ¿a quién respaldaba Dios? A David. ¿Con quién estaba el Señor? Y estoy seguro que si David hubiera dicho, convoquemos a Israel, digamos en guerra contra Absalón, yo no estoy seguro que hubiese vencido, ¿sí o no? ¿Pero cuántos hubieran muerto? Muchos. ¿Por qué? Porque la traición venía de 4 años. Pero David tomó una postura. Y David entendía que no era su lucha, sino de quién? Del Señor, de Dios. Que no es mi batalla, sino es de Él. Muchas veces tenemos la razón, muchas veces tenemos un conflicto y decimos, yo tengo la razón y voy a hacer lo que tenga que hacer porque es mi razón y es mi victoria. No importa que tenga que pasar por encima. Yo quiero decirte que Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Cuando Dios permite conflictos en tu vida y en mi vida, ¿sabes cuál es lo primero que usted tiene que hacer? Es ir delante de Él, delante del Señor. Es ir a tu intimidad delante del Señor y allí descansar en Él. Pastor, pero es muy duro. Yo sé que es duro. Por eso David escribió el Salmo 3, porque no lo había traicionado a cualquiera, era su hijo. Y usted ama mucho a sus hijos. Cuando sus hijos le fallan, cuando usted le duele. Y cuando tu hijo es tu mayor enemigo, ¿qué sería? Un dolor insoportable. Entonces la palabra me dice, en el versículo 14, que dice, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él, levantemos y huyamos, porque no podemos escapar delante del Absalón. Daos prisas a partir. Y sale un proceso. Ahora donde yo quiero meterme en este proceso. ¿Qué pasó en este proceso? ¿Quiénes estuvieron que dieron ánimo y quiénes estuvieron? Mire, usted ha leído sobre Job. ¿Sí o no? Ah, perfecto. Pero cuando Dios permitió que pasara su proceso, de repente sus amigos, ¿qué eran? Bueno, porque esos amigos yo no los quiero. ¿Sí o no? Eran sus enemigos. Eran sus jueces. Y no estaban para consolarme ni para decir, voy a orar por ti, puedes contar conmigo, vamos adelante. Era para decir, ¿qué tú hiciste en los secretos? ¿En qué tú fallaste a Dios? Tú estás así porque esa es la paga de tu pecado. Yo sé qué es eso. ¿Alguien sabe qué es eso? Duro. Los hombres y mujeres pasamos ese proceso. Y si usted no está claro en su relación con Dios, si usted no conoce a Dios, mire, usted puede resbalar y usted puede flaquear. Por eso el pastor Antonio habla tanto de lo que es conocer a Dios. Cuando yo conozco a Dios, yo puedo entonces saber que es lo falso. Es como el billete a 50 libras, que hay tantos para ahí que son falsos. ¿Usted sabe cuál es el falso cuando conoce cuál? El verdadero. Y cuando yo sé cuál es el Dios verdadero, puedo discernir cuál es el falso. Y puedo ver qué? Las maquinaciones. Ahora, tengamos cuidado porque muchas veces somos tan ingenuos y podemos caer en las trampas del Absalón. Vieron 200 hombres que iban con un corazón sencillo, con un corazón porque no conocían. Y estamos en unos tiempos donde nos toca estar orando por todo. Yo creo que uno de los dones imprescindibles en líder en estos tipos es el discernimiento. Para uno lograr discernir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no. ¿Por qué? Porque viene hoy, todo viene en el mismo estuche. ¿Sí o no? En el mismo estuche. Vienen con cuello y corbata. Vienen muy bien vestidos. Y uno dice, he aquí el varón de Dios. ¿Y qué dice el Señor?
Porque exactamente, el mismo Samuel, cuando fue a escoger el rey, es aquí el varón de Dios. Y Dios le dice, oiga, Samuel, le dice, oiga, ¿qué está haciendo? No, Señor, mire, oiga, eso tiene tipo de rey. ¿Sí o no? Tiene las cualidades. Y el Señor le dice, mira Samuel, tú miras la apariencia, yo miro el corazón. Amén. Es tremendo. Dios no ha cambiado. Dios mira ¿qué? El corazón. No mira ¿qué? La apariencia. Y de ahí sale entonces ese muchachito que estaba pastoreando ovejas, pero conocía ¿qué? Mire, me gusta cuando hablo sobre esto decirlo. Hay veces que uno dice, ¿cuándo el pastor me mirará y me preguntará a servir? ¿Cuándo? Wow, yo quisiera participar, quisiera tocar un piano, estar allá en la cárcel predicando, quisiera hacer algo, pero nunca me llama. Y decimos en Cuba, le voy a hacer el pollito al pastor, aquí como se avienta, no es el pollito. Eso. Pastor, nada, pastor aquí, sí, para que me ponga a servir. Eso nos ha enseñado el mundo, nos lo han enseñado el mundo, sí. Pero yo amo tanto la forma de Dios. Allí estaba David, solito, con unas ovejas, allí con su alma adorando. Mire, cuando usted lee los salmos, usted se da cuenta que el hombre era un adorador. El hombre seguramente pasaba horas, la noche, adorando, orando, hablando a su Señor. ¿Sí? Yo me imagino, yo quiero conocerte a ti, Señor, yo quiero adorarte, yo me rindo delante de ti. David y el Señor se formaban una orquesta celestial. ¿Usted se imagina? Eso era un concierto, era algo glorioso, era algo tremendo. Pero en la otra escena estaba un Saúl que de adorar no sabía nada, pero el rey. Estaba un Saúl que Dios un día dijo, no me sirves. Lo desechó. Y cuando llegó el momento, ¿a quién Dios va a escoger? Tremendo. Mire qué interesante esto. No busques la gracia de los hombres. Amén. Busca la gracia de Dios. Amén. Aleluya. Busca conocerlo a Él. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios dijo, ¿a quién voy a escoger? ¿A David? ¿Es que me conoce? Mire, nadie conocía a David, pero Dios lo conocía. Es tremendo. ¿Pero quién es este muchacho? Bueno, ese muchacho es quien me conoce. Y usted puede leer sobre David, que es un hombre tremendo de Dios. Hay otro personaje en la escritura súper, Moisés. Bueno, llegó un momento que Moisés le tocó partir. Les pregunto, ¿le fue difícil a Dios escoger el sucesor de Moisés? No. En la palabra le dice que cuando Moisés salía del tabernáculo, alguien se quedaba allí. ¿Quién? Josué. Tremendo. Yo me puedo imaginar a Josué. Moisés, yo no tengo nada que hacer. ¿Será que no puedo quedar acá adorando a Dios? Rendido delante de Él. Claro, Josué. Se quedaba. ¿Quién sabe? Especulo, puede ser horas, tiempos. Cuando llegó el momento, el Señor dijo, Josué. Pero Josué no tiene. Josué, David, Daniel, Esther, José. Dios conoce los corazones y Él escoge. Aleluya. Él llama y Él escoge. Gloria a Dios. Aleluya. Pero olvida el texto, hay un hombre llamado Salón, que era príncipe. Y todo príncipe podía llegar a ser ¿qué? Rey. Pero tomó las cosas con su fuerza. Y tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios. El Señor me habló hoy del tiempo de Dios. ¿Usted sí o no?
estábamos hablando sobre eso. Tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a sentarnos, tenemos que aprender a dormir, tenemos que aprender a vivir en el tiempo de Dios. No podemos empujar los tiempos. A Dios no hay quien lo empuje. Tenemos que ir a su paso. Tenemos que ir en su tiempo. No podemos alterar el proceso. Mi pastor puede orar por mí, que estoy débil. Gloria a Dios. Estoy enfermo, ore por mí, ok. Estoy pasando una prueba, ore por mí, gracias. Pastor, lucha mi batalla. No puede ser. Tienes que lucharla tú. Ayúdame por mí, pastor, no ayuda tú. ¿Sí ves eso? No, pastor, haz una vigilia por mí, no, hazla tú. ¿Sí o no? Porque Dios nos está llevando en un proceso. Y Absalón quiso acelerar, precipitar y romper un proceso por lo cual Dios lo desechó totalmente. Ahora, no me quiero enfocar en Absalón, sino en David, en su actitud. Dice la palabra, quiero que lo miren conmigo, en el versículo 23. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente al torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va a ¿dónde? Al desierto. Cuando usted lee la escritura, ¿a dónde fue Moisés? Al desierto. ¿A dónde fue Jesús? Al desierto. ¿A dónde fue Pablo? Al desierto. El desierto no es para destruirme, sino es para destruir mi vieja creación y para que mi nueva creación se pueda fortalecer en mi creación. ¿Sí? No, yo no quiero el desierto. No, yo quiero que Dios me dé todas las bendiciones, pero no quiero pasar una prueba. Yo no quiero pasar un proceso. Si quiere servir, si usted quiere ser útil en las manos de Dios, usted necesita pasar, ¿qué? Un proceso, un desierto en el cual Él te va a guiar. Ahora, volviendo al texto, dice que iban llorando. Era un momento difícil, era un momento de dolor. Usted puede ponerse en el lugar de ese padre. Wow, ¿en qué fallé? Como mi propio hijo. ¿Cómo pasaron estas cosas? Ahora, quiero hablarte de unos personajes que están en esta historia, que fueron para bendición y otros fueron para herir y para dañar al rey David. Quiero que miren conmigo en el versículo 12 del capítulo 15. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó ¿a quién? A Aitofel. Llamó a Aitofel. ¿Quién era Aitofel? ¿Consejero de quién? De David. No era cualquier persona. Era un consejero. Yo quiero que me entiendan. En el versículo 23 del capítulo 16 dice: y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. Exactamente. Pero cuando David se enteró, Aitofel está con Absalón. Puedo mirar unas palabras que dice David. Dice el versículo 31 del capítulo 15. Y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiran con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. David sabía que no era cualquier persona. Dice la palabra que cuando Aitofel se une al Absalón, dice que la conspiración fue ¿cómo? Fue grande. ¡Wow! Hay veces que el conflicto es grande. Hay veces que tu lucha es difícil. Y hay veces que el enemigo se arma de todo el infierno para destruirte y quiere desanimarte. Y quiere lanzar tantas cosas.
Y va a usar falsos profetas porque desde el momento que se volvió así, ya verdadero no era. Va a usar personas que muchas veces tú amabas y ahora estas personas no te aman y no aman a Dios. Es tremendo. Ese primero que David llama es Aitofel. Era consejero, era profeta. Más adelante usted lo puede ver conmigo. Ahora, cuando usted lee esta escritura y usted no sabe el final, David no sabía el final, usted lo sabe. Es chévere. Cuando ya usted sabe el final, usted lo lee y usted dice, yo sé que David no murió, que David fue la victoria, pero David no sabía el final. Porque usted lo puede mirar cuando dice en el versículo 26, cuando dice, y si dice el Señor, no me complazco en ti, aquí estoy. Haga de mí lo que bien le parezca. Es decir, que él no sabía el final. Y cuando le dice, tu hijo te traiciona también a Aitofel, el que era tu consejero, el que te decía, el que conoce tu corazón o conoce tus pensamientos, conoce mucho de ti, ¿sí? Porque los consejeros de los reyes siempre estaban con el rey. Sabían cómo pensaban, sabían qué comían, sabía la hora que dormía, sabía todo, sabía su estado de ánimo. Más adelante usted se encuentra cuando Aitofel le dice a Absalón, mira, vamos a reunir un grupo de hombres, creo que 12,000, porque el rey, sus manos están cansadas. ¿Quién podía saber eso? Yo no lo puedo saber. Pero Aitofel era el consejero, sabía cuando David se cansaba, sabía cuando se desanimaba, sabía su estado de ánimo, sus secretos. Y entonces Aitofel le dice a Absalón, mira, yo lo conozco y sé cómo destruirlo. Wow. Por eso más adelante David dice, Señor, entorpece el consejo de quién? De Aitofel, porque me conoce. Dice más adelante la palabra, versículo 28. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Dice el versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió como llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Versículo 31. Dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiran con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Versículo 32. Y este me interesa. Dice, y cuando David llegó a la cumbre del monte, ¿para qué? Para adorar aquí a quién? A Dios. El desierto en mi vida me va a llevar a un lugar donde yo voy a adorar a quién? A Dios. Aquellos que conocen a Dios, cuando está la crisis, no van a maldecir, no van a retroceder, sino que van a ir al desierto, pero a un lugar donde van a estar solamente Dios, a solas con Dios. Y en tu momento de adoración con Dios, en tu crisis, mire, hoy en día hay muchos libros, ¿sí o no? 21 pasos para la victoria total. Y uno dice, wow, va a los 21 pasos y sigue igual. ¿Sí o no? Es tremendo. 15 pasos para un matrimonio feliz. Va por 80 y tú dices, pero mi matrimonio es igual. 18 pasos para una prosperidad absoluta en tu vida. Y usted lo lee y usted lo sigue. Y sigue igual. Usted dice, wow, ¿pero qué pasa? Tienes que aprender que en el secreto de Dios es cuando viene la respuesta. Amén. Gloria a Dios, gracias Señor, qué bueno que hay muchos libros, pero gracias porque tú estás. Amén. Porque Dios es un Dios que día a día